¿Qué buscas tener? ¿Una opinión o la conciencia de? ¿Qué tal, queridos? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este live mañanero para despertar haciéndonos preguntas cada día. Les mando un saludo, un abrazo desde mi segundo día del training. Hoy empieza mi segundo día del entrenamiento. Para quienes no lo saben, soy facilitador certificado de Access Consciousness y estoy en mi cuarto entrenamiento. Y hoy es el segundo día de mi training. Bien, entonces, ¿qué es lo que buscas? ¿Tener opinión? ¿Tener una opinión bien fundamentada? ¿Tener una opinión que sea superior a la de los demás? ¿Tener una opinión respecto a cualquier cosa? ¿O lo que buscas es la conciencia de las cosas, la conciencia de lo que está pasando en tu vida? Otra vez, no es para hacernos erróneos, solo es para reconocer desde dónde estamos funcionando. Y les cuento esto, igual, por todo lo que cada día pasa en mi vida. Cada día, toda la información que llega a las personas es susceptible de ser, a ver, ¿cuál es la palabra aquí? Es susceptible de ser interpretada. Sí, sería una interpretación. Entonces, cuando estamos interpretando todo lo que nos pasa, dejamos de recibirlo. La mayoría de las personas interpretan el accionar de otros, interpretan lo que está pasando a su alrededor. Hay una interpretación. De hecho, cuando recibimos cualquier estímulo sensorial, lo que hacemos es interpretar. Pero interpretar implica un mecanismo de reacción. Interpretar no es recibir. Y esto no está mal, otra vez, simplemente es para reconocer desde qué plataforma estás funcionando. Miren, por ejemplo, hablando de historia en cualquier país, ¿no? La historia que cuentan los países, la historia que cuenta las instituciones educativas, la historia de cualquier país, no solamente de México o de América Latina, sino de cualquier país del mundo. La historia se basa en mitos. Y un mito no es algo que esté bien o que esté mal. Otra vez, solamente que un mito no necesariamente es lo que es verdad. Un mito es la interpretación que las personas hacen de los hechos que supuestamente sucedieron. Un mito explica el porqué de muchas cosas. Entonces, cuando nosotros vivimos así nuestra propia vida, lo que estamos haciendo es vivir desde el mito, vivir desde el mito de nuestra vida. Mitificamos todo. Buenos días a las que están entrando por acá por Facebook y por Instagram. Vivimos como si nuestra vida fuera un mito. Hechos que sucedieron en nuestro pasado los interpretamos y entonces luego los convertimos en algo sólido que llamamos la personalidad. Soy fulanito de tal, me presento ante ti y este es el que yo soy. Y entonces baso algo que decidí que soy yo en una historia que me inventé, que mitifiqué y que luego convertí en una reinterpretación cotidiana. Cada día interpreto mi vida, mi historia, y entonces me presento ante ti como algo que estoy interpretando que soy. Y esto, otra vez, se los digo, no está mal. De hecho, cuando van al psicólogo, chicas, chicos, lo que los psicólogos hacen en general es pedirte que reinterpretes lo que te pasó, porque no puedes cambiar el pasado, ¿no? Entonces, lo que puedes es reinterpretarlo para tener un mito diferente. Y ese mito diferente te permita estar en paz, te permita tener una vida, te permita lo que sea, ¿no? Y para esa mitificación, para esa remitificación, pues entonces tienes que estar dispuesto a muchas cosas. Y a decir, bueno, no, no me pasó esto, me pasó lo otro. No, no me pasó aquello, me pasó esto otro. No, o me pasó para esto otro. Y así podemos ir construyendo nuestra vida basada en mitos. O podemos dejar de tener opiniones, que al final son todo lo que les dije. Una opinión es la interpretación que hacemos de algo. Podemos dejar de tener opiniones en nuestra vida y empezar a tener conciencia de.
¿Qué es la conciencia entonces? La conciencia es tener claridad de cómo son las cosas, de lo que son, no de la interpretación que hacemos de ellas, sino de lo que son. Entonces te pregunto, buenos días, Alarcón, buenos días por acá en Instagram a todas las que están entrando. Bueno, a las que están entrando y las que lo van a ver en el futuro. Entonces, ¿qué es un mito? ¿Qué es una opinión? ¿Qué es la conciencia de en tu vida? Y luego también está, aparte del mito, de la opinión, de la conciencia, pues están muchas otras formas en las cuales mentalmente lo que estamos haciendo es como justificar ciertas acciones o ciertas cosas en nuestra vida. Entonces, ¿cómo sería para ti salirte de ese espacio y empezar a vivir la vida sin la necesidad de interpretarlo todo? ¿No? ¿Se han fijado que de repente, no sé, en un diálogo con una persona, nosotros decimos algo que consideramos que es gracioso y la otra persona voltea y nos ve y no se ríe y continúa con su vida? Entonces interpretamos que esa persona, por algún motivo, no le caemos bien, ¿no? Estoy siendo así como aleatorio. Interpretamos que no le caemos bien y entonces creamos una mala relación o una relación basada en el supuesto o en el mito, ¿no? En el mito de que las personas se tienen que reír cuando nosotros decimos algo gracioso. Pero no sabemos nada de esa persona, no sabemos si ese día eh, algo pasó que la mantiene distraída y entonces así escuche el chiste más gracioso, no se va a reír. ¿Les ha pasado? Buenos días a todas las que están entrando acá en Facebook, chicas. Cuéntenme, ¿en qué han basado sus vidas? ¿En la opinión que tienen? Una opinión bien fundamentada, por cierto. O, o la están basando en la conciencia de cómo funcionan las cosas, en la conciencia de cómo son y en la conciencia y la claridad de que lo que los demás eligen no tiene nada que ver con lo que nosotros elegimos. Yo elijo ser gracioso, el otro elige si se ríe o no. Yo elijo ser quien soy, el otro elige si me recibe o no. Yo elijo manipular al otro, el otro elige si se deja manipular o no. Yo elijo incluso abusar del otro, el otro elige si permite que yo abuse de él o no. ¿Se fijan? Cuando vivimos en el mito, cuando vivimos en la opinión de, lo que creamos es pues una vida en la que nosotros no tenemos el poder de crear nuestra vida, sino alguien más o algo más. Cuando nos permitimos tener la conciencia de, entonces, pues no necesitamos terapia, no necesitamos ninguna terapia para sanar. Simplemente nos damos cuenta de que hemos sido nosotros quienes han creado una personalidad enferma, una personalidad susceptible, una personalidad frágil o débil o lo que sea, como le querramos poner, ¿no? Entonces, ¿qué tal, queridos? A ver, déjenme las leo. Tengo días que mandé toda la chingada. Hola, Estefanía. Cuando percibo incomodidad, sé que no es mío. Entonces, cuando nosotros vivimos en la interpretación constante y continua, en la opinión, nuestras opiniones se van solidificando. Y a ese montón de opiniones le llamamos personalidad. Y luego creemos que hay que trabajar en la personalidad y que hay que trabajar en todo eso que va a hacer que nuestra vida sea diferente. Cuando es más fácil que eso, cuando es mucho más fácil que eso. Y es simplemente, deja de tener opiniones. Deja de tener una opinión de lo que está bien y lo que está mal. Deja de tener una opinión de cómo deberían de funcionar los otros y cómo funcionas tú. Deja de tener una opinión de lo que elegiste en el pasado. Deja de tener una opinión de cualquier cosa. O no necesariamente dejes de tener opiniones, pero deja de basarte en tus opiniones. Porque incluso tus opiniones son volátiles. Lo que opinabas hace un año no tiene nada que ver con lo que opinas el día de hoy. Lo que opinabas hace 10 años no tiene nada que ver con lo que opinabas el día de hoy. ¿Qué tal que solo recibes? Y eso es tener la conciencia de la opinión versus la conciencia de.
Las estoy leyendo, chicas, ¿eh? Las estoy leyendo. A ver, déjenme ver. Cuando yo digo mandar toda la chingada, entrego todo lo que había estado sanando la jodidez de otros, eligen también y persigo mi jodidez. Y bueno, y con esta canción lo estoy... Ok, vale, sí. Gracias, gracias, gracias por aclararlo. Mayormente somos seres mitológicos y atribuimos como tal nuestras expectativas en otros. Entonces, chicos, hola Juanjo, querido, ¿cómo estás? El tema es el siguiente. Imagina, bueno, tú eres una persona, tú vives mitológicamente, tú vives en el mito para justificar el por qué estás aquí, el a quién le debes la vida, el cómo la vas a sostener, el cómo vas a desarrollar tu vida. Todo eso se argumenta con el mito, ¿no? El problema es que cuando dos personas se unen, el mito se hace más fuerte. Cuando 150 millones de personas, o no sé cuántos mexicanos seamos, como cuando 120 millones de personas tienen el mismo mito, entonces ese mito parece más real que tú. Imagina 100 millones de personas siguiendo el mismo mito, entonces ese mito, esa opinión generalizada, se hace más fuerte que tú. Y entonces tú crees que los mitos sociales son reales, incluso más reales que tú. ¿Tú crees que el mito de ser el buen ciudadano es más importante que tú? Ahora, hoy en día, por ejemplo, tenemos un bombardeo constante y continuo de una persona que sí se levanta todos los días en la mañana a hacer esto que yo no hago todos los días, para decirnos, llenos de rencor, que estamos jodidos desde hace 500 años por la llegada de un puñado de personas que vinieron a este país, que ni siquiera era un país, sino a este espacio del mundo, a colonizar, que vinieron a este lugar a ultrajar, que vinieron a este lugar a, no sé, todo eso. Imagínense ese mito 500 años. Esos mitos terminan siendo más grandes que nosotros. Y entonces la gente en realidad cree que esos mitos son reales y basa su existencia en ellos. Por ejemplo, la identidad. Tenemos el mito de que los mexicanos somos de una determinada manera, tenemos el mito de que los argentinos son de otra determinada manera, de que los brasileños son de una determinada manera. Son mitos que las personas creen que son más reales que ellos. Ese es el tema con el mito. Ese es el tema con la opinión. La opinión pública apedrea. La opinión pública destroza. La opinión pública, o sea, la opinión generalizada, esconde tu individualidad. Entonces, ¿cuándo vas a salir de esa opinión pública? ¿Cuándo vas a dejar de tener la opinión que tienen todos los demás? ¿O cuándo vas a dejar de ir en contra de la opinión que tienen todos los demás? ¿Y cuándo vas a empezar a ser consciente de? No a tener tu propia opinión, porque tampoco te estoy proponiendo eso. Fui de la opinión personal a la opinión general y ahora estoy regresando a la opinión personal. ¿Ven cómo se ve? Salte de la opinión. Quizá te gustaría salirte de la opinión y empezar a tener conciencia de la gente es como es porque elige ser como es. Deja de tener opiniones sólidas, puntos de vista rígidos que defiendes. Ah, esa es una nueva palabra. Fígido es un punto de vista fijo que defiendes. No sé por qué, pero así fue como se organizó en mi cabeza. Las neuronas dijeron, tuc, tuc, tuc. Fígido es un punto de vista fijo que defiendes. Y fijidito es un punto de vista fijo que defiendes y evitas. ¿Ok? El mito de tomar el té con azúcar y lo estoy poniendo sal a mi té y sabía súper rico. ¡Wow! Nunca le he puesto sal al té. ¿Qué té usas, Estefanía? Estoy trabajando, pero estoy escuchando. Muy bien, Brenda. Fígido, New Word. Entonces, ¿qué fígidos tienes? ¿Qué puntos de vista fijos que defiendes tienes? ¿Qué puntos de vista fijos tienes que defiendes? ¿Mm? Pequeñita, chulita, hermosa. Bueno, no sé si entraste desde el principio, pero en este live te muestro cómo hacerlo, querida.
Es que preguntas cómo salir de la opinión. En este live te muestro cómo hacerlo. Hay muchas herramientas, chicos, para salir de esa energía arrolladora que es la opinión pública. Ese sustento que algunas personas tienen al decir, el pueblo me demanda, el pueblo tiene la razón. No, nadie tiene la razón, o todos tienen la razón. ¿Quién tiene la razón? ¿El pueblo o una clase social? Los dos. Solamente que basar tu opinión o una política entera en la opinión de un pueblo que no tiene educación, de un pueblo que tiene carencias, que tiene necesidades, que no está funcionando desde la conciencia de, pues está cabrón, ¿no? Y a eso se le llama democracia. Entonces, quizás te gustaría ser un catalizador de conciencia en este planeta y dejar de funcionar desde la opinión generalizada, desde la opinión pública, desde la opinión de otros, incluso desde tu propia opinión, que no es más que un punto de vista fijo que defiendes o evitas, principalmente que defiendes, y empezar a tener conciencia de, no, la gente no se tiene por qué reír de mis chistes. No, en la mañana cuando salgo acá al restaurante a desayunar y digo, hola, buenos días, la gente no tiene obligación de regresarme el saludo. ¿Por qué? Porque yo no sé qué está pasando en la vida de las personas. Si me lo regresan, me siento bien. Si no me lo regresan, me siento mal. ¿Ves? Ese es el punto, esa es la cosa de basarte en las opiniones, en la interpretación y en la mitología de las culturas, de los pueblos, etcétera, etcétera. Hay otra posibilidad y esa otra posibilidad es ser consciente de, recibe desde la conciencia cualquier cosa que esté sucediendo en tu vida y deja de ser una veleta que apunta para donde las cosas salen bien. Porque cuando tú quieres que las cosas siempre salgan bien, entonces vives desde el mito de la fantasía de él piensa bonito y te va bonito. Haz las cosas bien y todo se te regresará bien, ¿no? Entonces pues, vas por la vida haciendo las cosas bien y no necesariamente tienen que rebotar o regresar de una manera como tú esperas que regresen. Van a rebotar de la forma única en la que en ese momento podían rebotar y eso no es relevante. Bien, a ver, vamos a ver. Quiero Ok, quiero orinar orgasmos y defecar arcoíris como lo haría un verdadero unicornio. Todo lo que hayas definido que haría un verdadero unicornio, todo eso lo descreas y lo destruyes. ¿Qué tal que hay miles de unicornios? Y también, ¿qué tal que no solo puede ser un unicornio? ¿Qué tal que puede ser cualquier cosa? ¿Qué tal que puede ser un dragón? ¿Qué tal que puede ser un hada, un gnomo? ¿Qué tal que puede ser la conciencia del planeta? Chicos, chicas, cuando nos basamos en los puntos de vista de los demás, en el discurso de los demás, en la conciencia que tienen los demás, entonces creamos su conciencia como un mito. La conciencia de él, de ella, es su conciencia. La tuya es la tuya. Y en esa convergencia de conciencias es en la que sucede el nivel de entropía que hace que la vida florezca. Pero cuando tú te alineas a los puntos de vista de alguien a quien admiras, alguien a quien sigues, entonces empiezas a convertirte en un seguidor de mitos. Mitificas a las personas, mitificas a tal persona y entonces la haces, wow, es un chingón, es una chingona. No, no es más chingón que tú, pero tú no lo has reconocido. Por lo tanto, empiezas a buscar lo que esa persona te muestra como la única realidad posible. ¿Qué tal que sí puede ser un unicornio? ¿Qué tal que puede ser un dragón? ¿Qué tal que puede ser un ser de otra galaxia? ¿Qué tal que puede ser cualquier cosa que tú te lo plantees? ¿Qué tal que esa posibilidad existe en ti? ¿Qué tal que puede ser un orgasmo también? Y también me hará orgasmo. Bien, chicos, chicas, gracias, gracias, gracias a todos los que estuvieron por aquí. Buenos días, me voy. Hoy es día de... Ok, y para quienes preguntaron, ¿cómo puedo hacer esto? Les invito. Cada una de mis clases te muestra muchos cómo, desde los cuales tú
te vas a dar cuenta que puedes cambiar tu vida. Yo no te voy a decir cómo cambiar, yo no te voy a decir cómo dejar de funcionar desde el mito, pero sí te puedo hacer muchas preguntas. Este es un espacio abierto, queridas, queridos. Un programa es un espacio cerrado en el que voy mucho más a profundidad. Y también podemos hacer sesiones 1-1, en las cuales te puedo mostrar con mucho más puntualidad las preguntas que te van a dar a ti la conciencia para dejar de funcionar desde todos los mitos que te has comprado. Principalmente el mito de que tú eres una personalidad fija. El mito de que hay una historia que te está limitando. Limitando, mito, limitando, límite. Entonces, ¿qué tal? Que empezamos a tener, ¿cuál era la palabra, Guadalupe? ¿Qué tal que empezamos a dejar de tener fígidos, puntos de vista fígidos? Fígidos que nos permita reconocer que toda esa solidez, esa litificación, como dijo Estefanía, en realidad tampoco es real y que tampoco tenemos que luchar contra ella. Bien, y para quienes lo elijan, chicos, este mes, el 27, tengo fundamento aquí en Vallarta. Bienvenidos también a desmitificar. Va a ser un fundamento de gozo aquí en la playa, va a ser un fundamento de diversión en la playa y quienes lo elijan todavía se pueden integrar. Ayer se integraron 2 personas más a la clase, así es que ¿quién más está buscando venir a este fundamento de gozo, de facilidad y de desmitificación? Bien, nos vemos y que tengan un excelente día. ¿Qué más es posible? Los fígidos. Esa palabra me gustó mucho. Aparte me encanta porque salió así de, mi cabeza la organizó y pum, y mi boca la puso en esta realidad. Chao.